Buenas tardes, piratas, piratones y bucaneros. Estamos aquí en el Colegio Romareda dispuestos a batir un récord. ¿Y cuál es ese récord, dirán? Pues el de cantar la canción del pirata de Espronceda, todos al unísono, junto a Esther, que es la directora. Han promovido esta iniciativa que yo podría decir que cuanto menos es curiosa, ¿no, Esther? Sí, nos pareció que era una forma divertida de comenzar nuestro pregón de fiestas, pues juntando un poquito la literatura con el aspecto lúdico de venir todos disfrazados, caracterizados y hacer todo es broma. A ver si lo conseguimos. Vamos a conseguirlo porque aquí tenemos unos piratas con muy mala leche y si no vas a ver ahora cómo se... A ver esos piratas cómo se comportan. Qué miedo, estoy a punto de bajarme del escenario. Bueno, aquí están las chicas. Atención, este hombre que está con un puñal. Cálmese. Bueno, vamos a intentar batir ese récord. Vemos que todos los niños, o casi todos los niños y mayores, porque también hay padres, están ataviados de piratas para conseguir batir este récord. Ellos van a recitar el famoso poema. Así que todos con el parche en el ojo y dispuestos para intentar superarlo. Bueno, chicas, venga, a leer ese poema. Vamos allá. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar si no vuela, un guerrero mercantil, papel pirata que llaman por su bravura el temido, en todo el mar conocido, de uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento, olas de plata y azul. Y del capitán pirata, saltando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá su frente el futuro. ¡Bravo! Bueno, yo creo que la han leído bastante bien. Los más pequeños les ha costado aprender toda esta canción del pirata, pero finalmente yo creo que podrían ser piratas auténticos, podrían irse al mar con su barco, ir recogiendo tesoros. Lo que seguro que van a hacer es pasárselo pirata porque están celebrando sus fiestas y fíjate cómo están, animados. Vamos a intentar hablar con algún pirata que tenemos por aquí abajo, a ver qué nos cuentan. A ver, bueno, os la habéis aprendido muy bien, ¿eh? ¿Os ha costado memorizarla? ¿Y sois verdaderos piratas ya? No hay más de uno que le empieza a tener algo de miedo, sobre todo alguno que está por aquí por el escenario. Bueno, vamos a preguntar a las profesoras también que estaban por aquí. Con este parche no veo mucho, al final me voy a caer. A ver, profesoras, ¿vosotras creéis que os van a seguir teniendo respeto los alumnos después de esto? ¿Van a querer más? Os habéis puesto de punta en blanco, ¿eh? Sois piratas auténticas. Hasta el tinte, hasta me he hecho tinte y todo. Bueno. Tinte y todo, fíjate. Pelo natural, ¿no? Total. Bueno, el caso es que los chicos disfruten de las fiestas y se lo pasen pirata directamente. Pasen pirata, fenomenal. Y además hay que transmitirles desde pequeños la alegría y la diversión de las fiestas. Bueno, pues una clase de historia un tanto peculiar aquí en el Colegio Romareda. Y fíjate, ya están animados para lo que queda del día y podríamos decir que prueba superada porque han conseguido recitarlo correctamente, Alba. Desde luego, y además han conseguido aprender divirtiéndose a la vez. Gracias, David. Y seguimos, dicen que mayo es el mes de las flores, pero no es el único. En todos los meses cálidos podemos disfrutar de los jardines en todo su esplendor. Hoy hemos hecho un recorrido para ver las plantas de temporada. Hay que ver qué bonitos están los jardines. Pues preciosos, esa es la verdad. Y estamos en el mes de mayo. El mes de las flores. Eso es, y las flores son los que nos salen en la vista. Y en ese caso la mujer es como una flor. Pues muchas gracias por la parte que me toca. No sé si usted es tan poeta, pero ¿qué le parece cómo están las rosas? Yo soy amante de las flores. Además tengo para criar y tengo jardines. Y soy un enamorado de las flores. Y si damos una vuelta por Zaragoza en esta época, nos encontramos cosas como esta. Aquí tenemos unas rosas preciosas, ¿no? Sí, estamos ahora en el Parque Grande, en el Paseo de San Sebastián, que como veis está todo poblado de rosales. El rosal es una planta que dura todo el año y que ahora en primavera-verano está en plena floración. ¿Y qué cuidados le han dado a estas rosas para que estén tan bonitas? Pues lo importante es hacerle una poda en invierno para que cuando llegue la primavera vuelva a brotar
en pleno esplendor, en todo verdor. Mercedes, hay que ver qué bonitos están los jardines, que usted incluso le está haciendo fotos, ¿no? Sí, efectivamente. Ya lo podéis ver, está todo lleno de rosas, de flores, está todo pero precioso, precioso, precioso. Y ahora vamos a ver una planta que a la gente le encanta ponerla en sus balcones y que también la podemos ver aquí, en la plaza de Santa Engracia. Eva, esto es solo en verano, ¿no? Sí, esta planta se coloca para la temporada de primavera y verano, son geranios, como podéis ver ahí los hay de muchos colores. Y lo bueno que tiene es que es una planta muy resistente y poco exigente con cuidados. Aguanta perfectamente el clima de Zaragoza, con su calor, con su viento, y necesita poco riego. Con lo cual es una planta muy recomendable, no solo para aquí, para los parterres de los jardines de la ciudad, sino para los balcones de cualquier persona particular. Ahorita le voy a pedir que se acerque a estas plantas, que las huela, como hago yo, y que me diga que le huelen. Aromáticas, ¿verdad? Aromáticas a lavanda, ¿no? Ahorita le ha llamado la atención la lavanda porque es la que más conocemos, Eva, pero hay otras plantas, por ejemplo, tomillo, romero, todas aromáticas, ¿no? Sí, ahora mismo también es tendencia, aparte de las que hemos visto antes de flores, de plantar plantas aromáticas. ¿Por qué? Porque son plantas autóctonas que son aún menos exigentes que las anteriores, requieren poco riego, aguantan muy bien el clima y luego el aroma, que vas paseando y te recuerda que vas paseando por el monte, por ejemplo, el Pirineo o por el Moncayo. Las hemos visto ya en el exterior, Eva, pero estas plantas también nos las podemos llevar a un interior, aunque allí les tendríamos que dar algún que otro cuidado, ¿no? Por ejemplo, estas, ¿qué tendríamos que hacer? Sí, pues estas son plantas aromáticas y, como ya hemos dicho, son poco exigentes, necesitan muy poco cuidado, pero cuando están en casa, al estar en su propia maceta, como podéis ver, en vez de estar en el parterre, necesitan un poco más de cuidado, pues un poco más de limpieza de la planta, a lo mejor un poco más de riego. Pues si se pueden regar a lo mejor una vez a la semana o cada 3 o 4 días, dependiendo un poco del calor también que tengamos en la zona donde estemos, ¿vale? Además, estas son muy recomendables también porque por el aroma que desprenden cuando estás en una terraza, por ejemplo en un centro de mesa, pues ahuyentan mosquitos y las puedes usar también, por ejemplo, las pones a la ventana en la cocina y las puedes usar para cocinar, pues son todas aptas para consumo. Yo te confieso, Eva, que yo tengo muy mala mano para las plantas. ¿Qué nos recomendarías a las personas como yo? Pues para una persona que tiene poco tiempo para dedicarle a las plantas y que, como dices tú, tiene mala mano, tenemos, por ejemplo, la drácena. Estos son plantas de interior que necesitan muy pocos cuidados y muy poco riego, con una vez cada 15 días sería suficiente. O, por ejemplo, la Anturium, que es muy decorativa porque además tiene flores, unas flores muy bonitas. Su riego también es cada 15 o 20 días, muy espaciado, poca luz y poco cuidado. Con esa seguro que no tienes problemas. Y después de ver las flores que adornan la ciudad de Zaragoza, regresamos hasta Las Pedrosas para disfrutar de un buen postre y además muy fácil de hacer. Y mientras esperamos esas tostadas, un postre. Sí, un postre riquísimo, que vamos a hacer unos buñuelos con miel de la tierra, ¿de acuerdo? Y va a ser de frutas de plátano y de manzana. Lo que estamos haciendo ahora es la miel que hemos desleído con 50 decilitros de leche, perdón, ¿de acuerdo? 2 cucharadas de miel, unos 50 gramos aproximadamente. Lo hemos mezclado con la yema de huevo. Eso es, la clara la hemos reservado aparte para hacer a punto de nieve. Y ahora echaríamos harina. Echamos la harina. ¿Sí? ¿Cuántas cucharadas vas a echar? Bueno, estos son 120 gramos aproximadamente, que son 5 cucharadas, y vamos a echar casi todo menos una cucharada que vamos a dejar. Vamos a dejar por si acaso hay que espesar un poquito más la masa. Eso es. Y ahora echaríamos ya la levadura. Y a remover. Y a remover. Aquí paciencia, ¿verdad? Sí, hay que tener paciencia, que dicen que es la madre de la ciencia. Y ahora echamos la fruta. Eso es, echamos la fruta. Que en este caso plátanos y manzanas. Eso es, lo mezclamos con la pasta que hemos hecho, una mezcla homogénea. ¿De acuerdo? Vamos a ir mezclándola. Creo que tenemos más fruta que pasta. Sí, bueno, es que aquí en este pueblo nos gusta mucho la miel y la fruta. Somos un poco lamineros. Bueno, eso está bien, que la fruta es muy buena y la miel también. También. Además te previene resfriados. Lo mezclamos así un poquito, ¿y qué echaríamos ahora? Eso es, pues ahora echaríamos la clara... Que la tenemos aquí. De huevo a punto de nieve. A punto de nieve. Entonces la mezclamos con todo. Y lo que es no mezclarla mucho, o sea, no hacerla revuelto, solo mezclar lo justito. Y ahora ya con esto... A la sartén. A la sartén. Pues vamos a ir, ¿te parece, a la sartén? Muy bien. Bajar un poco el fuego. ¿Tenemos el aceite suficientemente caliente? Sí. Entonces se trata de ir cogiendo unos pocos... Vamos mezclando.
mezclando correctamente los ingredientes. Y poquito a poco nos van saliendo esos buñuelos con forma un poco rara, la verdad. Sí, es personalizada, a gusto del consumidor. Jaime, qué suerte. Mientras hacíamos los buñuelos, se nos ha ido haciendo esa tostada ya. Sí, correcto. Y ahora tenemos mucho trabajo por delante aquí en Las Pedrosas. Hay que sentarse a comer estas tapas con estos postres. Con estos buñuelos de fruta y miel nos tenemos que despedir de ustedes hasta mañana viernes. Ya saben que pueden hacernos llegar sus historias por teléfono y también a través de nuestro correo electrónico. Gracias por su compañía y hasta mañana. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la cocina.